Pues buenas tardes a todos. Iniciamos nuestro episodio del día de hoy con el tema 25N, nos queremos activas y organizadas. Me presento, mi nombre es Suelen Yane García Rodríguez, soy su directora de la Escuela Normal de Especialización del estado de Sinaloa. Soy Elizabeth Osuna, maestra de aquí del ENES. Unice, fíjate. Pues yo voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Eunice Aguirre, y dice corazón interseccional, joven sinaloense con sangre del sur, educadora de profesión, activista por los derechos humanos de la infancia y las mujeres, emprendedora social, fundadora de Mara, Espacios Seguros, mamá de Leo y autora del libro infantil Mi Mundo Feliz, un libro para demostrar que todos somos diferentes y eso está bien. Hola, mucho gusto, gracias por considerarme para este espacio. Muchas gracias, Eunice, por la respuesta, por atendernos. Y pues el día de hoy pues vamos a hablar de un día muy especial y de un movimiento, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, es 25N. ¿Nos puedes platicar tú qué es para ti o qué significa para ti este día? ¿De dónde nace y dónde proviene? Sí, bueno, el 25N es un movimiento internacional que nace como un llamado de la Organización de las Naciones Unidas para erradicar todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres. Y busca justo visibilizar todas las formas de violencias que vivimos estructuralmente por el sistema en el que vivimos y generar acciones positivas que, traigan el tema conversación de la violencia hacia la mesa y dos, que genere sinergia entre organizaciones y sociedad civil para buscar generar no solamente diálogos, sino cambios reales dentro de la sociedad. Okay. Bueno, esta parte nos interesa mucho porque la educación está enfocándose en crear un pensamiento crítico en nuestros alumnos y ser esta parte donde ellos estén luchando por tener sus derechos y no solo decir quiero, ¿no? Sino realmente se comprometan. Y qué más que tú, que has tenido una gran experiencia en eso, que nos puedas compartir cómo has llevado todo esto y que esté en relación a estos 25N. Bueno, ¿cómo ha sido? A ver, yo empecé en el activismo feminista más o menos cuando tenía 19 años. Previo a eso conocí el activismo comunitario, ¿no? Y ahí en la comunidad es donde te das cuenta que suceden pues un montón de cosas dentro del contexto y ahora sí que una vez que sabes que existe la problemática ya no hay forma de ignorarla. Claro. Y creo que eso es lo que pasa y que yo agradezco muchísimo el hecho de que estén poniendo este tema en conversación con las chavas, porque una vez que hablas de, hola, existe esta problemática, tanto ustedes como ellas ya no pueden hacer oídos sordos, ¿no? Y decir como, no pasa nada o no es mi responsabilidad o me da igual. Y es lo que pasó conmigo. O sea, cuando conocí el tema y que lo escuché, dije, bueno, ¿qué hacemos para cambiar las cosas? Y yo creo que en esa pregunta siempre está el primer paso. Y hace como 6 años fue cuando iniciamos con Vamos Juntas, que era una red para seguir a las chavas que estaban en situación de riesgo cuando usaban el transporte privado, estos servicios de transporte digitales, ¿no? Que pides un auto y te lleva a tu domicilio. Entonces las chavas empezaron como a entrar a un grupo, porque es como la principal forma de organizarse, ¿no? Con tus pares, con las personas que tienes más cerca. Es como cuando formas una tribu, ¿no? Que estás como que que sientes que también otra persona tiene el mismo miedo que tú de vivir una cierta experiencia que a veces crees que solamente eres tú o son tu sensación, ¿no? De que si te subes el miedo, el peligro, que a veces yo siento que a veces es como que yo creo que no me pasa a mí. Ya cuando conoces esto, dices, bueno, es que todas nos sentimos así, no nos sentimos seguras, pues. Entonces es como que padre que inicien con un movimiento así, ¿no? O sea, sí, justo en ese momento, cuando se genera este grupo, empezamos con amigas, empezamos con familiares, empezamos siendo yo creo que unas
6, 7, y cuando finalizó el grupo, porque ahorita ya el grupo como tal no existe, terminaron siendo más de 80. Entonces fue algo que nos llevó como un tiempo irlo, pero bueno, es en el marco de encontrar coincidencias, ¿no? Claro. Que como dices, a veces obviamente tenemos coincidencias positivas, pero a veces tenemos situaciones, sensaciones o vivencias que desgraciadamente son negativas y que las vivimos todas de alguna forma, ¿no? Y en este caso pues estábamos hablando del acoso callejero. Cuando recién sucedió esto fue en el marco, desgraciadamente, de el asesinato de Mara Castilla, que fue una chava en Puebla que fue privada de su libertad haciendo uso de una de estas plataformas, y a ella la privan de su libertad, la agreden aparte físicamente y la privan de la vida, ¿no? Y Mara tenía 18 años en ese momento y yo tenía una edad muy similar, entonces para mí era claro, si fue ella pudo haber sido yo, si pudieron haber sido cualquiera de mis amigas, pudo haber sido mi mamá, mi hermana. Y así es como sale como esta primera acción y buscar el organizar o encontrar estas coincidencias de lo que estábamos sintiendo todas en el país, porque se hizo un revuelo muy grande, y decir, ajá, ¿qué responsabilidad me toca a mí ahora que conozco una, que existe una problemática, dos, que hay una ola muy alta, porque en ese momento había un tema de feminicidios y desapariciones que tuvo un pique súper grande, y que también el movimiento feminista estaba creciendo mucho en el país y que eso propició a que se generara el movimiento, ¿no? Organizamos este grupo y fue como el primer pasito, ¿no? A veces las grandes acciones nacen del ponerte de acuerdo con tus amigas, y eso genera una cadena de acciones que pueden terminar en 6 años siendo otras cosas, ¿no? Sí. Y llevándote a otros caminos, pero yo creo que ese es como el origen, ¿no? De cómo es que nace ese deseo de querer transformar, ¿no? Sí, recuerdo que estuviste aquí con nosotros y cómo impactó en ese tiempo con estas alumnas. Hay una forma de cuidarnos entre nosotras mismas. A lo mejor no estaban dentro de tu grupo, pero entre ellas ya empezaron, hay formas en las que podemos estar pendientes unas de otras y así cuidarnos. Hay una frase que se usa mucho dentro como del movimiento que dice, las redes de morras salvan vidas, ¿no? Está bien. Es decir, el cómo cuando nos acercamos, cuando generamos tribu, cuando somos esta palabra, ¿no? Que es la sororidad, que es el equivalente a la fraternidad, pero entre mujeres. Es decir, cómo somos empáticas con nosotras, cómo entendemos las vivencias que solo entre nosotras vivimos y que otra persona no entendería, ¿no? Así es. Y es importante tenernos, y es algo que a lo largo pues de este tiempo he aprendido y he tratado de compartir. Ese día justo que vine hace ya algunos años, era el objetivo, era enseñarles cómo hacerles redes, porque al final dicen, no le des el pescado, enséñale a pescar, no les des una red ya hecha, enséñales a hacer redes, porque es importante que nos tomemos el tiempo de tener estas conversaciones que son incómodas y decir, yo también me estoy sintiendo incómoda allá afuera, yo también me estoy sintiendo incómoda en mi aula, yo también me estoy sintiendo incómoda en la calle, o sea, cuando voy, no sé, a la plaza, cuando estoy en distintos espacios, me siento incómoda, y esto me hace sentir incómoda y saber que no soy la misma, ¿no? O cuando me he visto, ¿no? También, o sea, cómo me he visto, porque nos toca aquí, por ejemplo, nos causó mucho, ahorita recuerdo, pues aquí nuestras estudiantes, casi la mayoría son mujeres, son muy pocos hombres, ¿no? Y viene desde el cambio, desde la forma de vestir. Esas generaciones que entraron ahorita son muy particulares porque entraron con pelos pintados, el uniforme ya no lo portan como tal, de traer el uniforme, no, o sea, innovan con la parte del uniforme, y nosotros que venimos de otra generación, de otra perspectiva, decir, cómo decirles, pues que también hay nos venimos con según reglas, que se tiene que cumplir un uniforme, se tiene que cumplir, pero ahora antes no se permitía ni pintado el pelo, y otras cosas era
era los escotes, el pelo, los pantalones rotos. Hay muchas cosas que hasta en el reglamento viene y ahora nos sentimos desfasados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se puede cumplir eso, porque esas generaciones vienen totalmente diferentes, más revueltas en esa de decir yo quiero vestirme así, yo elijo pintarme el pelo así, aunque soy formadora de docente y me estoy formando, eso no me impide a mí generar mi vocación, ¿no? O desde que si ¿cómo se llama? La parte de la identidad de género, todo eso cambia, vemos totalmente las generaciones muy diferentes, pues, y ahorita que mencionas eso me recordó eso, pues, de cómo también va cambiando, se va transformando la sociedad, pues, y aquí en Culiacán, pues, pasan muchas situaciones muy diversas, y lo que han platicado nuestros alumnas es que se sienten, si vienen de cierta forma vestida, con diferentes colores, aún así la gente la sigue volteando a ver, o le dicen ciertos tipos de comentarios, que son las cosas que sufren aquí nuestras alumnas, pues. ¿Cómo podemos, tú que le hablas a ellas en este momento, qué le dirías a esas jóvenes, pues? ¿Cómo le podríamos, que si se sienten, como tú mencionas, incómodas, no violentadas, incómodas, qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que acudir, o cómo se pueden reunir como una red de estudiantes de NES? O sea, ¿qué es lo que tú les podrías dar como propuestas o iniciativas a esas jóvenes, pues? Sí. Creo que regresaremos a la conversación anterior, ¿no? Que es justo el generar red, y el generar red implica generar confianza, generar espacios, generar conversaciones, unirse con las demás chavas que están alrededor de ellas, hablar de lo que les incomoda, hablar de lo que hay que hacer para transformar, ¿no? Y lo que hay que hacer, me refiero a exigir, pedir lo que creen pertinente para poderse sentir más cómodas. Me refiero a organizarse entre ellas para acompañarse en situaciones que se sientan vulneradas, y en casos de mayor riesgo, evidentemente, que pudieran incluir algún tipo de delito, pues comunicarlo a las autoridades y no quedarse calladas, ¿no? Uh-huh. Voy a retroceder antes de tu pregunta, porque hablabas acerca de la forma de vestir y hablabas acerca de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Como que tienen que ver con dos términos, y uno de ellos es el de los estereotipos. Y decías los estereotipos, pero dos, hablar de los estereotipos de género, ¿no? Y de los cuales ellas son víctimas y por los cuales ellas sufren violencia dentro de las calles. O sea, estaríamos hablando, tendríamos que hablar de qué es el género, ¿no? Uh-huh. Y vaya, el género es esta categoría social que se da por una construcción sistemática de conversaciones en la calle, ¿no? Básicamente lo que se supone que tiene que ser. Uh-huh. Pero el género tiene dos características, que es una, cambia con el tiempo, y dos, que cambia con la geografía. O sea, no es lo mismo ser una mujer en, no sé, la Ciudad de México, en el sur, pues, a ser una mujer aquí en Culiacán. O sea, no es lo mismo ser una mujer en México, no, a ser una mujer en Europa, ¿no? Es decir, se vive diferente el ser mujer, porque nuestros derechos y el acceso al derecho es súper distinto, porque los estereotipos son distintos, no quiere decir que ellos no tengan, nada más simplemente son distintos. Así como los usos y costumbres, ¿no? De ciertas regiones de Chiapas, no nos vamos a comparar, bueno, comparemos cómo vive una mujer de ahí a cómo vive una mujer sinaloense. Sí, es distinta la forma de hacerlo. Uh-huh. De hecho, hasta en el mismo norte hay forma distinta. Por ejemplo, no vivimos lo mismo las mujeres que viven en la frontera, en Tijuana, uh-huh, que por algo existen las madres buscadoras de Tijuana, uh-huh, a las mujeres buscadoras de Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Están buscando por razones distintas, están buscando a sus hijos por razones distintas, uh-huh, están siendo activistas por razones distintas, uh-huh, pero eso tiene que ver con una construcción mucho más grande, que cambia con el tiempo, uh-huh, y que cambia por la geografía. Y la otra es que no es lo mismo haber nacido en Culiacán siendo mujer hace 100 años a nacer ahorita, porque ahorita tenemos muchos más derechos de expresión, porque ahora tenemos mucho más derecho a acceder a la educación, a bienes financieros, que antes
es imposible, ¿no? Antes, por más que te hayas querido pintar el cabello, no ibas a tener el dinero para hacerlo, porque una, lo ibas a tener que pedir al marido, y dos, no te lo iba a querer dar, porque ¿qué va a pensar la gente? Y ahora ni tenemos que pedirle dinero ni permiso para pintarte el cabello, y entonces de ahí nace que las nuevas generaciones queramos hacer una expresión de género súper distinta, es decir, como ahora yo quiero que me vean, que las personas vean que me expreso. El tema es que dicen... Hay una frasecilla que se utiliza ahí de pronto en redes sociales cuando las chavas quieren usar crop tops, que son estas blusas cortas, o faldas cortas, que dicen, el clima está para usar una falda así, pero la seguridad no. Es decir, por más que yo quiera sentirme cómoda, la ciudad está rodeada de personas que traen todavía todos estos estereotipos y todos estos aprendizajes súper violentos, súper estigmatizados, súper sexualizados de las chavas, y entonces las ven como propiedad y les gritan cosas en la calle, y ustedes saben, porque son mujeres, que no gritan cosas bonitas, no son cosas que te hagan sentir ni siquiera bien, o que te hagan sentir segura. Luego dicen, fue nada más un piropo, pero bueno, ese piropo hace una apología del delito de la agresión sexual, o ese piropo hace apología de privación de la libertad, y entonces obviamente si tú me lo gritas en la calle, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a cambiar de guaquete? ¿Voy a salir corriendo? Entonces pues, nace desde ahí como el decir, obviamente el género no se expresa de la misma forma, obviamente las violencias de antes no son igual que las de ahora, porque pues han ido transicionando, y en estos derechos que hemos encontrado, con toda esta evolución, como dices tú, de las generaciones anteriores a las del día de hoy, pues buscamos cómo ejercer esos derechos a los cuales ahora tenemos, vaya la redundancia, el derecho, pero no tenemos el acceso, que es súper distinto. O sea, sí, en el papel bien chido dice que puedo transitar por la calle, que puedo tener libre expresión, que puedo tener una expresión de género como me plazca y como me nazca, pero cuando salgo a la calle no puedo ejercerla con libertad, porque hay otras personas que me vulneran por expresarme como quiero, ¿no? Y bueno, ahí es no voy a decir una corresponsabilidad, sí, es decir, no es mi culpa, porque nunca va a ser culpa de las chavas lo que les pasa en las calles o lo que nos pasa en las calles, pero pues a veces somos conscientes de la situación que se vive en la calle, y con esa responsabilidad de saber cómo se vive en la calle es que a veces nos empoderamos y decimos, no me importa qué vayas a decir, o no me importa en la situación que me vaya a colocar, quiero ser quien soy, porque no puedo vivir toda la vida con miedo, porque no puedo privarme de salir a la calle siendo quien soy con miedo. O sea, es algo que no podemos evitar, porque entonces no tendríamos a chavas dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que pasar una calle que no se ve segura, y si mandáramos a todas las chavas que se sienten inseguras a su casa, la escuela estaría sola, ¿no? Así es. Y este Culiacán estaría nada más transitado por hombres. Sí, totalmente. Habría muy pocas mujeres dentro de la calle, por eso de pronto cuando los funcionarios públicos toman como una solución, un toque de queda para las mujeres, que lanzan como solución pues que no salgan de sus casas, es a ver, no salgas tú, ¿no? Porque claro, es que tú no perderías tu derecho a salir a libre tránsito, tú no perderías tu derecho, buscarías como si. Ahora es como si hacemos que todas podamos salir como queremos a la calle, ¿no? Sin que pasemos por situaciones que vulneren nuestra vida, porque eso es lo que pasa cuando salimos a la calle. Sí. Cuando mencionabas esta parte platicabas un poquito de dónde nace el 25N. ¿Cómo visualizas ahorita hacia dónde va todo este movimiento? ¿Qué es lo que ves tú que has pasado por muchos años? El día pues ya viene próximamente, estamos ya en este movimiento desde muchos meses anteriores, porque vemos en las noticias y lo que no vemos también nos escuchamos, tanto movimiento que hay, pues, ¿cómo lo visualizas tú de aquí en adelante este 25 de este Día Internacional? Bien, ¿cómo lo visualizo? Creo que muy distinto a otros años.
Es decir, específicamente aquí en Sinaloa, ha habido recurrentemente ciertas peticiones que se le han hecho al gobierno, algunas han cubierto, otras han cubierto a medias, otras se han dejado totalmente de lado, pero las generaciones que estaban haciendo las peticiones en las calles, que eran quienes normalmente como empujaban la agenda pública, pues cada vez es menor, ¿no? Uh-huh. En eso lo veo distinto. Sí, las marchas, eso sí, son más grandes. Uh-huh, o sea, sí. Porque cada vez hay más morras con más información. Que se animan, ¿no? Que se animan a salir, pero a veces terminan siendo solamente una petición del 25N, del 8M, y ya no volvemos a salir a las calles, ¿no? Creo que es la diferencia tal vez a otros años. La ausencia de ciertos como liderazgos, ¿no? Que ya no hay dentro de las calles y que habría que ver por qué no están saliendo, y las generaciones que tenemos más tiempo empujarles para que se animen y salir a las calles con ellas, porque a ver, nosotras lo seguimos haciendo, tal vez a veces desde formas o espacios distintos, uh-huh. Pero seguimos estando aquí, seguimos empujando otros temas y seguimos empujando desde otras esferas y nada, creo que todavía hay ciertas organizaciones que sí se están organizando para salir a las calles. Yo espero que me callen totalmente la boca. Y yo espero ser solo yo y mis ideas catastróficas acerca del movimiento, y que en verdad se haya hecho una marcha enorme y que se haya construido un movimiento social mucho más grande, y que nazcan liderazgos jóvenes de mujeres valientes, de mujeres entronas, que pongan el cuerpo por las otras y que empiecen a poner en la conversación las cosas que causan incomodidad, ¿no? Uh-huh. Y hay ciertas peticiones que creo que necesitan tomar posturas mucho más fuertes y que espero que este 25M lo tenga. Es el tema de los feminicidios, ¿no? Había una agenda grande que se ha ido, como les digo, cada vez como consolidando un poquito, ¿no? El año pasado salió en estas vísperas el tema del aborto legal. Ya, check, ¿no? Teníamos la alerta de género, en su momento hizo check. Entonces, como que esos son movimientos que van pasando y van pasando. Necesitamos en verdad que este 25N nazca con esa premisa, ¿no? De hacer una petición al gobierno, a las instituciones, a quien le toque, de hablar de esto que está sucediendo, que después de pandemia se incrementó muchísimo, ¿no? O sea, ya existía. ¿A qué te refieres que lo que está sucediendo? El aumento de la violencia familiar, el aumento de los feminicidios, el aumento de las desapariciones de personas y de mujeres específicamente e infancias. Esto es un hecho, ¿no? Entonces, yo no lo lanzo nada más así como de pronto al micrófono. Es decir, existen números acerca de cómo, por ejemplo, después, post-pandemia y durante la pandemia, empezaron a incrementar los casos de violencia familiar de una forma exorbitante, tanto que los centros para víctimas de todo el país no estaban siendo suficientes. Tanto que estos espacios de alojamiento para mujeres en situaciones de violencia que necesitaban salir de su casa no estaban siendo suficientes y siguen sin ser suficientes, pero la pandemia ya se acabó. Y nosotros como maestros pensamos, van a estar seguros en sus casas, van a estar protegidos, y no. Tristemente nos dimos cuenta con esto, ¿no? Yo trabajo en preescolar y dices, ¿cómo es posible que está pasando eso? Al contrario, que era el momento ideal de que las familias se unieran, crecieran los valores, y no, mucho niño violentado. Sí, encontramos como esta respuesta, ¿no? Que la mayoría de las víctimas, tanto infantes, niños y niñas, adolescentes y mujeres, pues sus principales agresores están en casa. Sí. Y eso es algo que ha ido en aumento, ¿no? Que ahorita si les late, como a las mismas chavas, tomar su teléfono, abrir semáforo delictivo y ver cómo ha ido en alzas, y no ha parado, igual que los feminicidios y las desapariciones, no ha parado. Y no veo para cuándo vaya a pasar, porque es justo un discurso que no está en las calles, y que más allá de llevarlo a estos espacios institucionales de conversaciones bonitas y amables, se necesita colocar en una agenda. Al final, algo que he aprendido es que el gobierno es como un embudo, ¿no?
Es decir, está como un embudo y hay un montón de temas que están adentro del embudo, pero el gobierno solo deja que muchos poquitos lleguen hacia la parte de abajo y terminen de salir, ¿no? Y el feminicidio es uno de los que está ahí y que de pronto le sacan la vuelta porque es muy incómodo. Porque es incómodo hablar de que están matando a las mujeres en México. Porque es incómodo hablar de las razones por las cuales está pasando, ¿no? Está incómodo hablar de crímenes pasionales, está incómodo hablar de cómo las parejas pues le quitan la vida a sus parejas, ¿no? De cómo un padre de familia lo está haciendo. El año antepasado, ¿no? Pasó, ¿no? El año antepasado, justo a Cecilia Monzón, una activista de Puebla, abogada, activista feminista, de las morras más fregonas del planeta, y una de mis mejores amigas fue privada de la libertad presuntamente, por el papá de su hijo. Y ahorita él se encuentra actualmente siendo juzgado, está privado de la libertad por un delito que cometió, y Elena Monzón, la hermana de Cecilia, abogada también de profesión desde España, está empujando una iniciativa de ley que se aprobó el mes antepasado, aquí en Sinaloa, que justo le quita la patria y potestad a los padres que han sido feminicidas, ¿no? Que han ejercido un feminicidio sobre la madre. Y es que nuestro país está tan acostumbrado a solapar a los agresores que antes, si un hombre asesinaba a su pareja o si una mujer asesinaba a su pareja, esta persona se quedaba con la custodia de los menores. Y era súper alarmante. Y cuando pasa el feminicidio de Cecilia, se abre una conversación enorme de decir, hay que hablar de esto, hay que hablar de los derechos de las infancias y hay que hablar de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio y de las familias que están siendo víctimas, porque el feminicidio de Cecilia no lo sufrió, por ejemplo, solo ella, que desgraciadamente le quitaron la vida, sino lo sufrió Elena, su hermana, lo sufrimos nosotras, sus amigas, lo sufrimos las activistas en todo el país, y hemos estado buscando generar justo como justicia, ¿no? Y es de donde nacen los movimientos sociales que decíamos ahorita, o estas conversaciones que tienden a ser muy, muy, muy incómodas y muy dolorosas, y todo el mundo las está dejando justo a un lado. Y que tienen que terminar en una propuesta de ley para respaldarnos. Sí, en este caso específicamente, como es un tema de procedimientos de asignación de la custodia de un menor, tenías que cambiar un procedimiento. Y muchas cosas a veces vienen desde ahí. El tema es cómo colocas esas discusiones. Obviamente la primera vez que nosotros quisimos llamarle la ley... ¿Cómo molesta, no? Para que se puedan los focos de atención a eso. Claro, claro, porque el día en que se propuso la iniciativa de ley le quisieron meter la pata a Elena. Claro, pero el día que salieron las feministas a marchar con Elena, el día que salieron las morras a agarrar las calles con un girasol en la mano y decir, todas somos Cecilias y aprueben la ley Monzón, salieron a decir una, no se llama ley Monzón, porque incomodaba hablar de lo que le había pasado, ¿no? Y luego nos decían, luego lo vemos. Y de pronto tenemos un proceso después de 2 años que no termina de cuajarse porque es incómodo, porque no quieren entrarle al tema, porque el sistema está así. El tema es cómo, de nuevo, tomamos la batuta de la conversación desde lo local, desde lo chiquito, ¿no? Desde estos espacios como los que ustedes están generando ahorita, para hablar de algo que sucede, sobre lo que tenemos que accionar, sobre lo que están accionando ustedes, por más chicos de pronto que parezcan las acciones, pero que es colocar temas en la mesa, que son bien incómodos y que nadie quiere, pero que hay que hacerlo, que hay que impulsarlo, sobre todo en espacios en donde hay más mujeres que necesitan aprender a identificar cuando hay situaciones de violencia, ¿no? Y aquí tal vez pudiéramos aprovechar y pasar como al otro lado, ¿no? A reconocer las violencias, a reconocernos a nosotras mismas. Una, a reconocernos como tribu, ¿no? Y la otra, a reconocer que todas hemos sido víctimas en algún momento de algún tipo de violencia. A veces no sabemos. Y con estas charlas, nos cae el 20. Yo he sido víctima de violencia. O he ejercido violencia también. Sí. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, ahorita que dice de cómo no hacerlo, pues nosotros tenemos... por ejemplo,
desde la pandemia se generó a través de DGES un enlace de género en las normales. En las normales no se hablaba nada sobre este tema. Hasta que llegó alguien, nos dieron un diplomado, empezamos a entender lo que era el movimiento, lo que es la parte femenina y cómo eso impacta en la educación. Entonces, ahora puedo decir que ya se está tocando esos temas desde aquí, desde las formadoras de docentes que van a ir a impactar también en otras muchos infantes, pues como tú le dices, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos con un solamente enlace de género? Y el día de hoy ya tenemos un equipo de 5 maestras que ya somos generalmente aquí, enlace de género aquí de la escuela, pero vamos apenas en la primera etapa, que es la sensibilización. Y la primera etapa es esa parte de conocer los términos, saber realmente qué son los tipos de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos toda la intención de hacer una buena tribu nosotros como enlace de género, y poderlo proyectar a estudiantes que vengan. Va a haber próximamente se va a abrir un punto naranja en la normal, donde cualquier persona, cualquier administrativo, docente o estudiante que se sientan violentado puede acudir, y va a haber personas que la puedan atender. Pero cómo se está generando esa tribu, esa red. Pero como dice la maestra, a veces es muy difícil entender, porque no nomás es una sola situación, como, no es lo mismo atender el rezago educativo o el riesgo académico, porque es un solo tema. Este es un tema que abarca situaciones emocionales, historias de vida, historias que tienes que juntar con la familia. O sea, abarca muchísimas situaciones, ¿no? ¿Cómo podemos, cuando tú hablas sobre eso, me queda muy claro eso que tú mencionas, la violencia, como los tipos de violencia, porque en la que nos vamos conociendo y capacitando nos damos cuenta que es a nosotros que estamos aquí, nos damos cuenta que ciertos temas, cierto tono, cierta forma de manejarnos, generamos violencia y no nos damos cuenta. El de condicionar puntos, muchas otras cosas que hemos manifestado aquí. Nosotros estamos en la primera etapa. Como que tú, ¿qué sugerencias nos harías o qué le sumarías a esta nueva red que queremos formar nosotros? Más informativa, no es una red de movimiento como tal, como lo que tú has vivido, pero sí nos interesa que se sientan solamente, digamos, al punto del respaldo. Cuando una alumna o alguien se siente violentado, que sienta un respaldo. Nosotros de aquí, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar y sumar a todos esos movimientos que ustedes tienen o que generan? Me refiero a ustedes, a todo lo que hay atrás de ti, a todas esas amigas, a todo lo que has venido. Yo sé que no es un ICE, sí, es toda una cantidad de niñas o mujeres o madres que han estado respaldando todo eso. ¿Cómo la normal se puede aportar un poquito más? Y de nosotros como enlace de género. Creo que hay como 2 temas. Una, no es necesario salir, ¿no? Entonces, ya tienen una comunidad muy grande aquí adentro, sí, que ya tiene sus propias problemáticas. Y el hecho de que atiendan lo que hay al interior es grandioso, ¿no? 2, a través de compartir información. Dicen, el conocimiento es poder, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo que tengas a una mujer que conozca de pronto las instituciones a las que tienen que acercarse si está en una situación de vulnerabilidad, a una mujer que no tiene esa información. El compartir justo cuáles son los procesos de denuncia, por ejemplo, que a veces los escuchamos inalcanzables, pero que a veces puede ser hasta un poco sencillo, vamos a decir, colocar una denuncia, el atreverte a levantar la voz, y eso es algo que ustedes pueden hacer claramente, ¿no? Es compartir procedimientos, empaparse ustedes de los procedimientos y podérselos compartir a ellas, y claro que no, y claro, ¿por qué no? Ellas mismas en sus comunidades, ¿no? Y así es como salen. Es decir, no necesariamente tiene que salir el enlace, no necesariamente tiene que salir el grupo.
pueden salir a través del conocimiento que le comparten a las alumnas, a través de las familias de las alumnas, a través de recursos que ellas se puedan llevar a sus casas. A veces recursos que son como muy simples, tal cual como un violentómetro, cuando tú se lo das físicamente y de pronto lo deja botado en su casa, pero de pronto se lo encontró la prima, la tía, la sobrina, y dice, uff, ¿no? Cuando empiezas... Como que porque ya nos tocó, ¿verdad? Es cuando nos dimos cuenta de que, ¿a poco esto es violencia también? O sea, nos cayeron así como que, wow, o sea, y entender esa parte, ¿no? Los términos, toda la parte que nos van generando ruido, ¿no? O sea, es lo que me queda claro que es muy importante. ¿Cómo impactaríamos? Y cómo, por ejemplo, si alguien se encuentra que lo dejamos y se encuentra y dice, yo también, pero a veces lo que no queremos nosotros es que se queden calladas, pues, es lo que no queremos. Pues. Sí, y a veces el lograr al final, vamos a hablar de como un término re cliché que a veces me da mucha risa, pero dicen impacto, ¿no? Es como la huella, lo que logras impactar, la cantidad de personas que logras impactar, es decir, a las que pueden llegar ustedes como escuela. ¿Cuántos alumnos tienen? Sí. Pregunta. Les pregunta. Claro, sí. Andan como entre unos 200. 200 personas, suponiendo que, imagínense que nos ponemos medio creativos y hacemos un, de pronto, violentómetro digital, ni siquiera físico, y se los compartimos y les pedimos que se lo compartan a 2 personas, ¿no? 2 personas nada más. Oye, compártelo, o en tus redes sociales. O sea, mínimo el alcance que debe de tener, algunas de ellas deben de ser entre 100 y 200 personas. O sea, ¿cuánto pudieran lograr multiplicar si todas sus alumnas el día 20, en estos días, por ejemplo, de los 16 días de activismo, compartieran unánimemente todos en su Instagram un violentómetro, todas las ¿no? actividades que tenemos programadas, ¿verdad? Deja todas las actividades que sean útiles, tema, o sea, pues. que sean útiles, porque también es que a veces se genera mucho ruido dioquis. Y las redes sociales están sobresaturadas de información. Claro. Y las redes sociales están sobresaturadas de información basura. Entonces es cómo no solamente compartimos acciones que estamos haciendo, a ver, que no desestimo, porque es importante decirle a las personas, estoy haciendo algo, porque no hay otra forma de que las demás personas se animen a hacer cosas, si no es más que viendo el ejemplo de alguien. Es decir, si ustedes tienen una activación, que esa activación sea algo súper, que las personas digan, chis, es cierto, ¿no? Y que cuando lo vean, digan, nosotros también deberíamos hacerlo. Así como comentabas tú hace un momento, ¿no? Veíamos lo que hacen otras universidades y dijiste, claro, es que hay que empezar a empujar, hay que empezar a hacer pues lo mismo. Entonces hacen que cada una de sus alumnas sean esas personas que llevan la voz de lo que ustedes les están compartiendo. No necesariamente tienen que ir ustedes a las calles, porque en las calles están ellas. Sí. Porque, bueno, aunque ustedes también saliendo del trabajo, ¿no? Pero ellas son muchas y se pueden coordinar, y segura ninguna esté inconforme con el uso del violentómetro, porque seguro todos han pasado por mínimo una de las cosas que está dentro de ahí. Entonces es como vamos buscando estas pequeñas acciones que podemos propagar para ir hacia afuera, y 2, cómo buscamos que las acciones que hacemos al interior de la escuela generen esa sensación de seguridad para ellas, ¿no? Decías, claro, el punto naranja, y el punto naranja tiene que venir desde una perspectiva de sentirse seguras, de pedirle a la institución, porque históricamente las instituciones no han respondido, y entonces a veces es bien difícil confiar en quién te va a recibir. ¿Qué se tiene que tener? Por ejemplo, si van a abrir un punto naranja, que eso es súper importante, es tener un procedimiento bien claro, que cuando ellas lleguen o vayan a ir, sepan qué pasa después, ¿no? Y eso es mucho lo que... canalización. Ajá, es decir, a veces cuando las mujeres pasamos por situaciones de violencia fuera de nuestra escuela y queremos levantar una denuncia, no lo hacemos por miedo a no saber qué va a pasar después. Es decir, yo voy a la fiscalía, levanto una denuncia, pero luego ¿qué va a pasar? ¿Cómo le van a decir a mi agresor? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Le van a contar a todos que fui yo? Y entonces empiezan un montón de cosas que terminan o detonan en preguntas que pueden colocar en riesgo la misma denuncia. Es decir, yo ya no quiero denunciar por
que puede pasar esto. Hay que ser bien transparente con los procesos. Yo creo que logrando la transparencia de los procesos y evidentemente siguiéndolos, es como se encuentra una legitimidad, les llaman, o sea, ser legítimo. Puedes estar y puedes existir, pero si no eres legítimo ante los ojos de las personas, ante los ojos de las chavas, no se van a acercar. Muy bien, pues muchas gracias. Aceptamos esa sugerencia. Vamos a ir cerrando ya este episodio. Maestra, no sin antes, yo creo que vamos a dejar para otro momento también el que nos hables de ser activista. ¿Cómo lograste este empuje así? No, que llegues acá con nuestras morras, como dices tú, y les expreses cómo fue tu lucha, cómo ese entusiasmarlas a poder ser unas líderes en esto. No hablar así bajito como dices tú, como hablamos acá, que tenemos que hablar por una institución, sino que defiendan su derecho, que defiendan lo que son, ¿sí? Esa es una parte. Y la otra, no quiero irme sin escuchar de Leo, sin escuchar del cuento. Bien, para cerrar, y yo creo que como también un llamado, ¿no? Sí. A veces no todo es salir como a estas grandes calles y pegar los grandes gritos, aunque sí háganlo. Paréntesis. Sí, paréntesis, aunque sí háganlo. A veces el activismo nace desde acciones con nuestros entornos pequeños, y pequeños me refiero a las infancias. Desde ahí nace el libro, ¿no? El libro se llama Mi Mundo Feliz, que lo pueden encontrar en Instagram como La Casa de la Tortuga. Ahí hay una liga a la que pueden ingresar y van a encontrar el libro en audiolibro, en libro de texto y en lengua de señas. ¡Oh, qué bien! Sí, es un libro totalmente gratuito y está dedicado a la tortuga, que es Leo, y bajo la dedicatoria de nunca tengas miedo de decir quién eres, ¿no? Y justo la premisa del libro es todos somos diferentes y eso está bien. Es buscar desde nosotras mismas, desde las relaciones personales que tenemos con otras personas, con otros niños y niñas, el demostrar que no tenemos que demostrar nada más que a nosotras mismas, empoderarnos de nosotros mismos, empoderarnos de nuestros tiempos, de nuestras relaciones, de nuestros propios límites, de cómo entablamos nuestras relaciones con otros y otras desde el respeto, de cómo somos empáticos con otros y otras que no saben hacer las mismas cosas que nosotros y somos vía para enseñar, pero también para aprender, ¿no? Entonces creo que desde ahí nace muchísimo de este movimiento, del abrir la puerta a otras, a generar conversaciones, a compartir experiencias, a ser más empáticas, a ser más auroras, a no tener miedo, a preguntarle a la otra por qué has pasado tú y cómo te puedo ayudar, porque eso es lo que al final va a construir redes. Entonces, pues bueno, ese es el tema del libro. Quedó abierto para otro episodio y hablar solamente del puro libro, porque pues igual sigue el objetivo, ¿no? de este enlace de género, así le llamamos a toda esta parte de aquí en la ENES. Pues muchas gracias, Eunice, por tus aportaciones. Siempre, como cada vez que te veo, me admiro esa energía y esa posición en la que te pones a pesar de tu edad. Entonces, eso me lleva mucho, pues me contagias y me aportas esa parte de nuestra trinchera, poder aportar un poquito más a nuestros estudiantes. Estamos en la mejor disposición, que ahorita ya hay una comunidad pequeña o iniciativas de una cantidad de personas o de maestras que va a iniciar toda esta parte, como te digo, la primera etapa de la sensibilización, ¿no? Porque se tiene que pasar desde los docentes, desde administrativos, directivos, entonces estamos en todo este acomodo mental y psicológico y de todos los términos, apropiarnos del acompañamiento, de cómo acompañar, la empatía, muchos valores que necesitamos refortalecer como personas, ¿no? Muchas gracias de mi parte. La maestra, muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre es bonito regresar.
Sí, entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Ya contamos sobre tu libro. Me encantó esa idea y pues muchas gracias a todos. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a compartir todos estos 16 días de activismos. Tenemos varias actividades que se van a ir compartiendo en las redes y esa es la parte que iniciamos y conmemoramos este 25N. Nos queremos activas y organizadas. Nos vemos hasta pronto. Que se puede aprender también a amar.